justo a mí me han puesto el 25 en la noche. Wow. Porque no saben que en el hospital general lo voy a incendiar el día siguiente. Lo voy a incendiar, ya. Entonces, luego, como ya les he explicado, chicos, una de las causas muy importantes dentro de el desarrollo de patologías psiquiátricas es justamente cuando aparece el climaterio o la perimenopausia, ¿no es cierto? En la menopausia. Entonces no existe, chicos, una entidad específica depresiva dentro de la menopausia, pero sí hay síntomas depresivos y puede desarrollarse una depresión mayor asociado a el climaterio y que requiere tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, cuando hay síntomas depresivos leves a moderados, se puede utilizar dos cosas, chicos, ¿no? Porque la mayoría de veces, por ejemplo, para mejorar la sintomatología vasomotora en la depresión asociada al climaterio, los ginecólogos utilizan terapia de reemplazo hormonal, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tener cuidado en la terapia de reemplazo hormonal con que la mujer pueda tener alguna patología oncológica. Eso es bien peligroso, ¿ya? Y si no hay respuesta en 2 a 4 semanas, hay que reevaluar psiquiátricamente y considerar el tratamiento antidepresivo estándar. ¿Y cuál de los fármacos o cuáles de los fármacos es el fármaco de mejor elección en una paciente que tiene depresión y está asociado a la perimenopausia? Porque le da el plus de mejorar la sintomatología vasomotora. Acá son más útiles los fármacos duales, venlafaxina y desvenlafaxina. Ya esos son los fármacos que son más útiles. ¿Ya? Y los antidepresivos son el tratamiento de elección y la terapia de reemplazo hormonal, más que todo mejora la sintomatología, los síntomas vasomotores, pero a largo plazo es el tratamiento de las complicaciones postmenopáusicas, ¿no? Y hasta ahí hemos terminado la parte de psiquiatría del ciclo vital de la mujer. Todos ya han firmado. ¿Faltan algunos? ¿Han firmado allá? Pues ahora vamos a hacer ¿Les falta? Sí. Ya, entonces ahora vamos a hacer una parte de la psiquiatría que es bien bonita y que de repente con algunos de mis grupos no hemos hecho, pero es justamente la psiquiatría de enlace interconsulta. Es justamente la relación que existe entre la psiquiatría y las distintas especialidades de la medicina. Es tratar a pacientes médicamente enfermos que desarrollan sintomatología psiquiátrica, ¿sí? Esa es la psiquiatría de enlace. Y si ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, la psiquiatría de enlace es una subespecialidad de la psiquiatría. Hay unidades de psiquiatría de enlace en medicina psicosomática, ¿correcto? Y acá están muy frecuentes los trastornos psicosomáticos, ¿correcto? Entonces, la psiquiatría de enlace es una subespecialidad de la psiquiatría de que se va a encargar, ¿no? De atender a los trastornos mentales en pacientes médicamente enfermos, ya sea porque previamente tienen un trastorno psiquiátrico o durante la hospitalización desarrollan una sintomatología. Ahora, ¿cuáles son los cuadros psiquiátricos más frecuentes que trata el psiquiatra de enlace? Uno son los trastornos adaptativos, ¿no es cierto? Es decir, las respuestas desproporcionadas, las respuestas desproporcionadas probablemente a un diagnóstico médico. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Las respuestas desproporcionadas a un diagnóstico médico. Y identificamos también las alteraciones emocionales que surgen con la relación a los diagnósticos y a los tratamientos médicos, trastornos adaptativos,
y aspectos dinámicos que surgen entre la interacción entre los equipos tratantes, el paciente y su familia. Ahora, esto es algo muy importante, chicos, ¿no? Porque a veces se piensa que el ser humano está dividido entre... ¿Alguien más falta? ¿De la lista? No, ya está, ¿no? Para... ya. Entonces, a veces nosotros pensamos que esa subdivisión entre orgánico y funcional es obsoleta ya, ¿no? La mente actúa sobre el cuerpo y el cuerpo tiene una respuesta sobre la mente. Por eso no se puede dividir. Y eso es lo que yo quiero que se den cuenta, ¿no? Ahora, el hecho de que la probabilidad de que una enfermedad, ya sea médica o psiquiátrica, no tenga un impacto sobre una otra es sumamente baja, ¿sí? Entonces, acá tenemos el nacimiento de una disciplina. Se va a basar en la psicofisiología, la teoría general de los sistemas, la medicina antropológica centrada en el ser humano y cuadros que pueden tener algún inicio psicogénico, la propia escuela humanista y el diálogo médico-paciente, que es muy importante la relación entre el médico y el paciente. Porque muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Y esto les he dicho a mis alumnos. Viene un ginecólogo y el ginecólogo hace la interconsulta. Paciente que, yo recuerdo mucho, paciente que tiene deseos de abortar a su bebé. Solicitamos evaluación y sugerencias por parte de su especialidad. Nosotros vamos y le preguntamos, ¿no? Probablemente es un embarazo anencefálico, ¿ya? Pero le pregunto yo a la paciente, ¿le ha explicado el ginecólogo obstetra por qué probablemente usted podría desear suspender su embarazo? ¿Le ha explicado cuáles son los riesgos? ¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad de que su recién nacido pueda continuar con vida al momento de nacer? Entonces, ahí, ¿quién es el que tiene que explicar todas esas cosas? ¿Yo como psiquiatra? No, me tiene que explicar el ginecólogo obstetra. Y luego algo que me pasó bastante, digamos, que me llamó bastante la atención, y la respuesta del traumatólogo me llamó la atención en el hospital. Nos hacen una interconsulta paciente que está presentando la habilidad emocional asociado a amputación de pierna. Vamos a la evaluación con una de mis residentes y le preguntamos a la señora, y la señora, llorando, me dice, pero solamente me han dicho que me iban a amputar del tobillo para abajo. ¿De dónde le habían la amputación era supracondyle? Y yo voy, llamo, digamos, al esto, voy a denunciarlo al médico. Me empezó a decir, claro, señor, usted, yo le explico, no, pero le han explicado, no, a mí me han dicho que me iban a amputar de esto. Entonces voy y llamo al residente. ¿Dónde está tu asistente? Llama al asistente. Está en sala de operaciones. Llama al asistente. Hablo con el asistente y le digo, mire doctor, ¿sabe qué? Lo llevo a un lado, ¿no? La paciente indica que nadie le ha informado de que le iban a amputar, que primero le iban a amputar del tobillo para abajo. Y dice que ahora se da con la sorpresa de que se levanta y no tiene pierna. Y que dice que va a denunciar. Sí, ¿sabe qué? Que denuncia, no va, porque ya sabe el jefe del servicio. Eso me respondió. Entonces yo me quedé así. Bueno, yo simplemente le estoy informando para tener los cuidados respecto a la parte médica, ¿no? Entonces, eso llama la atención. Entonces, eso es lo que también nosotros hacemos en psiquiatría de enlace, ¿no? Capacitar a otros médicos para que puedan, digamos, tener una mejor relación médico-paciente. Porque lamentablemente, chicos, la medicina ha hecho que la relación médico-paciente pase a ser algo muy superfluo, ¿no es cierto? Y se desnaturalice y se deshumanice la medicina. Se vuelva más tecnológica y biológica, cuando no tiene que ser así, ¿ya? Y acá también está dentro de esta parte la medicina psicosomática y su aplicación a la psiquiatría, ¿sí? Entonces, miren, hay trastornos psicofisiológicos, y ahorita vamos a ver los trastornos psicofisiológicos. El asma, por ejemplo, es un trastorno psicofisiológico. La colitis ulcerativa, el síndrome del intestino irritable.
Hay, por ejemplo, trastornos, hay disfagias funcionales, hay la úlcera duodenal es también un cuadro psicofisiológico, donde influyen factores neurobiológicos que tienen que ver con neurotransmisores, neuroanatomía, redes funcionales, la microbiota también es algo muy importante, y factores psicológicos como alteraciones en la regulación emocional, la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa y los factores socioculturales. Entonces, miren, dense cuenta que la medicina solamente a qué se encarga, de qué se encarga, de esto. A ellos solamente les interesa esto, ¿no? Pero a nosotros como psiquiatras nos importa no solamente el factor neurobiológico, sino también el factor psicológico y el factor sociocultural, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y las 7 enfermedades sagradas de la medicina psicosomática: úlcera duodenal, la colitis ulcerosa, el asma bronquial, las neurodermatitis, la artritis reumatoide, la hipertensión arterial esencial y la tirotoxicosis. Esas son las 7 enfermedades sagradas de la medicina psicosomática. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades se exacerban o se incrementan con el estrés o la ansiedad, ¿ya? Ya, a ver, ¿quién me puede leer este ejemplo? A ver, ¿quién va a dictar un número? A ver, Angelina, un número. 1, pero ¿para dónde? No, ya leído. A ver, el primero de la lista. ¿Qué afirmó primero? Tiene mala suerte. Yasmín Yulesi Pedregal González. Ya. Porque si no le iba a tocar a Andrea. Lee, por favor, el caso tuyo. Esto es un cuadro que ya hemos hecho. ¿Cómo se llama? Síndrome confusional agudo o delirio. Y el delirio está asociado ¿a qué? A la morfina. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en psiquiatría de enlace. Muchas veces las interconsultas vienen por delirio. Ya saben, ¿no es cierto?, lo que les he explicado del delirio. Hay una causa médica que provoca la alteración del estado mental y la fluctuación del nivel de conciencia. ¿Sí? Entonces, estas son las categorías, chicos, que nosotros podemos ver en un hospital general. Presentaciones psiquiátricas de enfermedades médicas. Un paciente, por ejemplo, son todas aquellas condiciones médicas que se manifiestan con sintomatología psiquiátrica. ¿Correcto? Por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo que pueda tener un ataque de pánico. ¿No es cierto? Eso es una sintomatología psiquiátrica por una condición médica. Complicaciones psiquiátricas de enfermedades médicas o de su tratamiento. Un paciente, por ejemplo, que se le coloca pulsos de corticoides y hace una psicosis.
por ejemplo, o un paciente, por ejemplo, que reciba efavirenz. ¿Qué es el efavirenz? A ver. Antirretroviral, ¿no es cierto? Nucleócido, no nucleócido. Se utiliza, ¿no es cierto?, para el tratamiento de qué? En el TAR, terapia antirretroviral que se utiliza, ¿no? El efavirenz, por ejemplo, es uno de los cuadros, es uno de los medicamentos que genera más sintomatología psiquiátrica en el paciente con VIH, ¿correcto? O también un paciente que haga un neurolés, es decir, un lupus eritematoso neuropsiquiátrico, con sintomatología neuropsiquiátrica, puede ser psicosis, ¿correcto? Otro es reacciones psicológicas, enfermedades médicas o su tratamiento, clásicamente los trastornos adaptativos. Recuerden por favor eso, ¿ya? Son todas aquellas condiciones médicas o tratamientos que desencadenan una respuesta psicológica en el paciente. Muchas veces nos interconsultan, por ejemplo, chicos de pacientes que reciben el diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda y empiezan a desarrollar sintomatología depresiva, especialmente joven, por ejemplo, ¿no? ¿Qué viene a ser un trastorno adaptativo? ¿Sí? Presentaciones médicas de enfermedades psiquiátricas son todas aquellas condiciones psiquiátricas que se manifiestan con sintomatología médica. Un ejemplo, por ejemplo, lo que les he preguntado en el examen. ¿Qué pasaba con esto? Y me lo comía. La obstrucción intestinal asociada a la tricotilomanía y la tricofagia. O, por ejemplo, una alteración a nivel de los electrolitos asociado a una paciente con anorexia nerviosa. Eso es, ¿no es cierto? Y complicaciones médicas asociadas a enfermedades psiquiátricas o a su tratamiento. Acá, por ejemplo, los pacientes que reciben antipsicóticos de segunda generación o atípicos y desarrollan síndrome metabólico o diabetes. Eso es otro grupo de trastornos. Y finalmente, que comórbidamente exista la sintomatología y la enfermedad psiquiátrica y una comorbilidad médica. Y eso a veces los internistas no entienden en su cabecita. O sea, yo les digo esto, un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, ¿está exento de tener un infarto agudo al miocardio? Un paciente con esquizofrenia está exento de desarrollar pancreatitis aguda. Un paciente con esquizofrenia está exento de desarrollar una apendicitis aguda. ¿Qué es lo que se tiene que priorizar en esos casos? ¿El tratamiento médico o el tratamiento psiquiátrico? En cambio, los internistas ni los cirujanos no entienden eso, chicos. No entienden. ¿Por qué se va a morir el paciente? ¿Por la descompensación de la enfermedad psiquiátrica o por la apendicitis aguda? Por la apendicitis aguda. Entonces yo, por ejemplo, les pregunto, ¿ya? Si vienen, ustedes están atendiendo a un paciente en emergencia y viene una paciente con dolor precordial, tiene taquicardia, ya le está pasando como 3 a 4 veces, ¿no es cierto? ¿Ustedes van a pensar primero en ataque de pánico? No. ¿Qué cosa le harán primero? Un electrocardiograma antes de hacer una interconsulta a psiquiatría. Sin embargo, en el hospital no hacen ni siquiera electrocardiograma y mandan de frente la interconsulta a psiquiatría. O como la anterior vez, por ejemplo, había una paciente que tenía el antecedente de un trastorno mixto ansioso depresivo y que tenía movimientos anormales, era diabética, 1, era hipertensa, 2, y tenía movimientos anormales en las piernas y dolor intenso en la región sacrococcígea. Y tenía un síndrome emético con vómitos. ¿Qué se tiene que y el neurólogo la ve y le pone, ¿no es cierto? ¿Qué le pone? Descartar trastorno de somatización. Ahora, si son síntomas motores y sensoriales, ¿hacia qué va más? A un trastorno de conversión, ¿no es cierto? Los neurólogos son pues neurólogos, ¿no? Es que tampoco es especial, pero deberían. Y ahora miren, razonemos un poco. Si la paciente está vomitando, es diabética, ¿qué puede hacer primero? Una alteración del de electrolitos. Y los electrolitos pueden estar generando un síndrome de piernas inquietas. ¿Qué se tiene que descartar primero? La parte médica. Antes de hacerle, a mí me hacen primero la interconsulta psiquiátrica.
solamente porque el neurólogo dice debe ser evaluada por psiquiatría. Primero, ¿y cuánto tenía de glucosa? Tenía 380 de glucosa. ¿Qué primero tienen que hacer? Tienen que bajarle pues la glicemia. ¿O no? A ver, díganme. Entonces, ese es el problema. O sea, ustedes cuando sean internos, no hagan eso. Valoren primero, ¿no? ¿Qué tengo que valorar primero? ¿No? Porque el hecho de que un paciente tenga sintomatología psiquiátrica no significa que el paciente tenga un trastorno psiquiátrico. O sí, a ver, díganme, no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Condiciones médicas y psiquiátricas que coexisten de manera independiente. Y este es el flujo de UPPE, significa unidades de psiquiatría psicosomática y de enlace. ¿Ya? Entonces, normalmente esto es lo que tiene que... En otros países hay unidades, por ejemplo, en nuestro país el único hospital que tiene una unidad de psiquiatría de enlace es el hospital Almenara. El Almenara tiene una unidad de psiquiatría de enlace. Almenara. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué se hace? De otras especialidades nos mandan la interconsulta, ¿no es cierto? Se hace la primera visita, si es que se hace una nota de evolución, si requiere visitas sucesivas, hacemos las visitas sucesivas, pedimos pruebas complementarias, informes, prescribimos, si no requiere visitas, le damos de alta. Y finalmente se hace la prescripción terapéutica y luego hay que referir al paciente a, si es que requiere, digamos, transferencia del servicio de medicina interna, me traigo al paciente de medicina interna. Y si es que requiere ya consulta por consultorio ambulatorio, lo mando por consultorio ambulatorio. Alguna vez yo recibí, y justamente mi grupo de alumnas, era un domingo que hicimos prácticas, y yo estaba renegando, ¿no es cierto? Porque había un paciente que estaba con disautonomía, tenía taquicardia, tenía fiebre, tenía rigidez. En la noche, en la guardia, no se habían dado la molestia siquiera de evaluarlo y suspenderle los antipsicóticos. Yo lo evalúo y ese paciente estaba con un síndrome, tenía criterios para un síndrome neuroléptico maligno. Y eso no se le puede pasar al psiquiatra. No puede pasar un paciente así a una unidad de hospitalización de psiquiatría, donde casi seguramente ese paciente, si no es evaluado, se puede morir. Entonces, ¿qué se hace ahí, no? Se evalúa, se suspende todos los antipsicóticos, se le pone benzodiazepinas a altas dosis porque está haciendo una complicación por el uso de medicamentos, que es el síndrome neuroléptico maligno. Lo mismo que sucede con el linezolid. ¿Qué es el linezolid? Antibiótico de amplio espectro, ¿no es cierto? ¿Para qué es? Para los MARSA, ¿no es cierto? El linezolid está asociado mucho al desarrollo de síndrome serotoninérgico. Y entonces hay que tener cuidado con el uso del linezolid. Entonces, esas son las cosas. O sea, por ejemplo, yo siempre les digo, ¿no? Un psiquiatra tiene que conocer bien la medicina interna. Si no puede, al psiquiatra se lo pasean de acá para acá. O los médicos intermedios piensan que el psiquiatra no sabe nada. Esa es la verdad. ¿Ya? Pues eso es lo importante. Vamos con un ejemplo 6. A ver, ¿quién va a leer? A ver, María. Mira, el 6. Paciente mujer de 43 años de edad sin antecedentes personales patológicos que presenta un cuadro súbito de cefalea intensa clasificada como 10 de 10, no asociada a esfuerzos, en región parietal bilateral, irradiada nuca con posterior desarrollo de pérdida del estado de alerta por tiempo no especificado. Acudió a valoración médica en múltiples ocasiones, pero solamente recibió tratamiento con antiinflamatorios, no esteroideos sin mejoría. Es remitida al hospital de referencia. El día de su ingreso manifiesta ánimo expansivo, euforia, taquipsiquia, taquilalia, verborrea, lenguaje tangencial, dificultad para mantener la atención con hiperproxexia externa, así como inquietud psicomotora. Comportamiento pueril y además con persistencia de la cefalea que no ocasionaba malestar significativo. El resto de la exploración, incluyendo signos meningios, fue normal. Se solicita neuroimagen. ¿Qué te parece el inicio de la sintomatología así tan aguda? O sea, acá están presentándose síntomas psiquiátricos, pero de manera muy aguda. Típicamente así se presenta un trastorno afectivo bipolar, con lo que hemos hecho en nuestro curso. ¿Se presenta así un trastorno afectivo bipolar? No.
¿Y qué te llama la atención? ¿Qué síntoma físico tenía previamente? La cefalea intensa. Y miren la neuroimagen. ¿Qué tiene la paciente ahí? Lesión isquémica por vasoespasmo que afecta a la región orbitofrontal y temporal polar del hemisferio derecho. Entonces se dan cuenta que pues son presentaciones atípicas, porque una manía no se presenta en un día, ¿correcto? Dense cuenta, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado con el médico de atención primaria si simplemente a él le hubiera aparecido una cefalea y le hubiera dado, ay, le dice, señora, váyase a dormir a su casa, le dice. ¿No es cierto? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Esto es lo que ve pues la psiquiatría de clase, ¿ya? Y patologías asociadas a síntomas depresivos. Por ejemplo, hay múltiples enfermedades neurológicas que pueden simular sintomatología depresiva. Acá están los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la enfermedad de Huntington. Recuerden que en la demencia puede aparecer sintomatología depresiva y se puede confundir, ¿no?, con una depresión en lo que se conoce como pseudodemencia depresiva, que sí va a responder a el tratamiento antidepresivo. En enfermedades endocrinológicas, hipotiroidismo es muy frecuente. Ayer, por ejemplo, en mi práctica privada veía yo una paciente. Era una paciente, chicos, que yo le diagnostiqué trastorno afectivo bipolar tipo 2. Y los trastornos bipolares están asociados mucho con distiroidismos. Entonces yo le he dado a la paciente un buen antidepresivo. He estado utilizando lurasidol, he utilizado aripiprazol, he utilizado quetiapina. Tiene bastante hipersomnia. O sea, es una depresión bipolar. Tiene bastante hipersomnia. Ya tiene bastante hipersomnia. Entonces, le he estado dando y con sintomatología no remite la sintomatología. Entonces yo le evalúo y de repente veía que se le cae el pelo, tiene mixedema y empieza a aumentar de peso. ¿Qué tengo que pensar primero? Y al inicio y esta paciente ha sido evaluada por varios psiquiatras, y ha pasado, chicos, le han dado la motrigina, le han dado varios antidepresivos sin respuesta, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué hago? La evalúo, veo todo, le pido TSH y la TSH está en 16. Tiene un hipotiroidismo, le pido anti-TPO, la anti-TPO está elevada. Entonces la paciente no responde. ¿Por qué? Porque tiene hipotiroidismo. Por más que le den el mejor tratamiento antidepresivo y se potencie con un buen antipsicótico, la paciente nunca va a responder si no trata el hipotiroidismo. ¿O no? A ver, chicos. Entonces, por eso siempre cuando uno ve una depresión, se piden exámenes de laboratorio. Alguna vez que yo he hecho consultorio externo con mis alumnos, han visto que yo solicito exámenes de laboratorio, pido TSH, ¿correcto? Pido prolactina. La hiperprolactinemia también puede generar problemas con ira. Cáncer, por ejemplo, esta es una pregunta de examen de residentado. ¿Cuál es el principal cáncer asociado a sintomatología depresiva? El cáncer de páncreas. Es el más relacionado con sintomatología depresiva. ¿Y qué medicamentos generan, por ejemplo, síntomas depresivos? Antihipertensivos. La reserpina, que ya no se utiliza, los beta bloqueadores con uso frecuente generan depresión, la metildopa utilizada para el Parkinson genera depresión, los anticonceptivos orales, ¿qué hacen? Aumentan el metabolismo hepático y bajan las concentraciones de antidepresivos que se metabolizan hepáticamente. Los pulsos con corticosteroides pueden generar síntomas depresivos. Las benzodiazepinas pueden generar depresión. Los antihistamínicos, bloqueadores H2, como cimetidina y ranitidina, generan depresión. Y ciertos agentes quimioterapéuticos, especialmente vincristina, procarbazina, interferón, que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis tipo C, anfoteresina, L-asparraginasa, que se utiliza bastante en las leucemias, y la vinblastina.
Recuerden por favor eso, ¿sí? Y ahora, este es un tema cortito, ¿ya? Esto es psiquiatría comunitaria y atención primaria. Hasta ahí ha quedado claro lo que es psiquiatría de enlace, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo poner una pregunta y dentro de la psiquiatría de enlace, antes de hacer la interconsulta de psiquiatría, ¿qué examen usted solicitaría? Para descartar la parte orgánica, ¿no es cierto? Para no pensar que lo que tiene la paciente es simplemente psiquiátrico y decirle psiquiátrico. Muchas veces ha pasado, chicos, que un paciente, por ejemplo, ha sido evaluado, tiene, y no, por ejemplo, ¿no? Tiene 48 años, tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿correcto? Y lo etiquetan como ataque de pánico y lo mandan arriba a psiquiatría. O sea, en el contexto de ese paciente con antecedentes cardiovasculares, con todo eso, ¿van a pensar ustedes que es un ataque de pánico o puede ser una angina de pecho inestable? Primero, una angina de pecho inestable. Y yo mismo he bajado y lo he llevado al paciente a medicina. Háganle un electrocardiograma. Primero, antes de pensar en un ataque de pánico. ¿Correcto? Y vamos a hablar de psiquiatría comunitaria. Ahora, lamentablemente, el modelo que ustedes van a seguir cuando hagan su serum es el modelo de la psiquiatría comunitaria. Y lamentablemente un modelo que desde mi punto de vista como psiquiatra ha sido mal planteado en todo el país. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de psiquiatras para poder atender la demanda. ¿Y qué está pasando? Como siempre, en nuestro país se improvisa todo. En los centros de salud mental comunitario contratan médicos familiares. Y el médico familiar, chicos, tiene la preparación de un médico psiquiatra, sabe hacer un examen mental, sabe prescribir psicofármacos. Si los propios psiquiatras no saben, el médico familiar tampoco va a saber, pues, o no va a ver, digamos. ¿Sí? Entonces, el modelo comunitario significa aparentemente un cambio total para el paradigma. ¿Cuál es el objetivo, no? Llevar a la población en atención primaria salud mental, con evaluación por parte del psiquiatra, pero dentro de un equipo multidisciplinario, ¿correcto? Implica también el desarrollo de un marco legal apropiado. Hay una ley de salud mental, que es la 3947. Eso yo no les voy a preguntar, pues, ¿no? ¿Y qué es lo más importante de la ley de salud mental? Que por eso nosotros tenemos que reforzar la capacitación en nuestros alumnos de pregrado de psiquiatría, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede hacer el diagnóstico de un trastorno mental? El psiquiatra. ¿Y si no hay psiquiatra? No. ¿Quién? ¿El médico o la médica cirujana? Solamente ustedes van a poder hacer diagnóstico de trastorno mental. No, te estaba mirando porque a ti te he enseñado, ¿cierto? Que el psicólogo no tiene la competencia para poder hacer un diagnóstico. Y eso quiero que se aprendan que aprendan de mi curso, ¿correcto? Entonces, por eso, dentro de un marco legal apropiado y la implantación de políticas públicas de salud congruentes. Entonces, la psiquiatría comunitaria significa el acercamiento de las estructuras psiquiátricas al usuario, es decir, a la población. Entonces, es una opción técnica y política en aras de un mejoramiento de un nivel del bienestar de la ciudadanía, ofertando una atención pública integral en el campo de la salud mental. Pero antes de eso se tiene que hacer, pues, un estudio, ¿correcto? Nosotros no estamos en un país del primer mundo. En un país del primer mundo donde su estructura y su nivel de atención primaria está bien estructurado y bien organizado, probablemente esto va a funcionar. Pero en nuestro país, donde el sistema de salud del primer nivel de atención depende de los médicos serumistas, ¿funcionará? Es poco probable que funcione. Y encima que en algunas universidades no se le da el valor necesario a la capacitación en salud mental de los alumnos de pregrado. ¿Sí? Entonces, ¿eso funcionará? No va a funcionar. ¿Sí? Y la comunidad o colectividad es como el centro de atención, es decir, el paciente que se atiende en los primeros niveles de atención. Y al final hay un centro de salud mental como eje central de cuidados, donde ustedes, por ejemplo, que van a trabajar en un primer nivel de atención, ya sea en un puesto de salud 1.1, en un puesto de salud 1.2 o en un centro de salud 1.3, van a referir al centro de salud mental a un paciente para que sea evaluado por el psiquiatra. Y la continuidad de cuidados
lo van a hacer ustedes en su puesto 112 o en el centro de salud donde hay psicólogo. ¿Sí? Entonces, hay un territorio definido de asistencia integral y hay un responsable frente a una determinada población. Porque normalmente cuando ustedes trabajen en un en un puesto de salud 1-1 o 1-2, van a tener a su cargo la estrategia de salud mental y cultura de paz. Eso lo van a hacer ustedes con la doctora Ángela Quiñones cuando hagan atención primaria en salud. Todas esas estrategias les van a enseñar y es un buen curso donde van a aprender eso. Y un compromiso asistencial a largo plazo, un trabajo en equipo y la vinculación permanente con otros servicios sanitarios, sociales y comunitarios. Y la participación también de los miembros de la comunidad. Y acá tenemos los modelos de atención, ¿no? Ahora, normalmente el modelo de atención, el ideal tiene que ser el de capacitación, donde la filosofía es misional, ejemplos, prevención de la depresión, las ventajas es que es accesible y eficaz, el problema es que la psicoterapia es compleja, porque para dar psicoterapia, un psicólogo que sale de una facultad no es psicólogo clínico, o sea, no tiene una capacitación en psicoterapia, ¿correcto? ¿Va a poder hacer intervenciones de psicoterapia? No lo va a poder hacer, ¿correcto? Entonces, lo más importante es tener la integración, y este es el modelo que utiliza. Salud mental con atención primaria. Ejemplos son los mediadores, eficaz en casos complejos y lamentablemente hay pocas experiencias contrastadas, ¿no? O sea, al final les voy a mostrar el marco legal en nuestro país. Aquí está la ley 3947, la ley de salud mental. Aquí está la norma técnica de los centros de salud mental comunitarios y el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021. Ahora ha salido uno que está hasta el 2026. Aparentemente ellos quieren potencializar los centros de salud mental comunitarios. Incluso hubo una manifestación, chicos, de un proyecto de ley que quería, seguro ustedes lo han escuchado, quería cerrar los hospitales psiquiátricos. Quería cerrar la Arco Herrera, quería cerrar Hermilio Valdizán, pero no se llevó a cabo, ¿no? Ahora, el problema es que lo que idealmente ha debido hacer esta reforma en salud mental es potenciar los servicios de psiquiatría de los hospitales generales, dando unidades de hospitalización psiquiátrica. Y lo segundo, ha debido capacitar a los médicos de atención primaria para la atención de cuadros más prevalentes, cuadros ansiosos, cuadros depresivos, y exigir a los sistemas universitarios que su currícula incluya cursos de salud mental, no solamente psicopatología, sino también psiquiatría, porque el alumno tiene que saber esto en función de la ley de salud mental. Y este es el modelo, miren, la gestión se hace respecto a un territorio, se reorienta la atención de salud mental en los niveles 1 y 2 con mejora continua de la calidad, y este es el modelo de salud mental comunitaria, ¿no? Es un modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, que es el modelo que se utiliza actualmente, ¿sí? Y va basado en objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cobertura universal y descentralización de la salud mental en un marco de derechos. Sí, pero lamentablemente el financiamiento es proporcional y sostenible. Por ejemplo, ¿cuál es el gran problema? Se ofrece plazas, por ejemplo, a psiquiatras, pero con contratos precarios, recibo por honorarios, contrato por terceros. ¿Qué psiquiatra que sea especializado, ustedes son médicos, para poder, digamos, trabajar en un establecimiento de salud del Estado, tienen que hacer una carrera de 6 años, más un año de su internado, 7, más un año de ser un 8. Correcto. Con 8 años recién pueden querer trabajar en un establecimiento de salud, del nivel de la parte pública. Y hacen especialidad 3 años más, 11 años. Ya. Y les ofrecen un trabajo en Chivay, en un centro de salud mental comunitario, donde los contratan por 3 meses, con recibo por honorarios y con metas.
usted me tiene que atender 300 pacientes al mes. Y de acuerdo a esos 300 pacientes al mes, le voy a pagar 8.000 soles. ¿Ustedes irían? Yo no voy a ir, ¿no? Yo 1000 veces prefiero quedarme en Arequipa. Es la verdad. Entonces, dense cuenta, ¿no? Y ese es el gran problema. ¿Correcto? Sí, entonces es un modelo que si bien es cierto, sus objetivos son buenos, el objetivo es tratar de dar salud mental a toda la población, pero las condiciones y el personal necesario se tiene, no se tiene. Se ha aumentado las plazas de residentado médico, paramédicos, psiquiatras, no se ha aumentado. Las unidades de residentado médico capacitan realmente al médico psiquiatra, no lo capacitan. Solamente en Lima, la Cayetano y la San Marcos tienen un control respecto a... Acá, por ejemplo, chicos, ni la UNSA ni nuestra propia universidad garantiza la formación del médico residente. El médico residente aprende porque quiere aprender. Esa es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. Y acá tenemos el modelo, ¿no? Ustedes están acá, miren. Acá. Estos son sus centros de salud. Acá está el centro de salud comunitario, acá tenemos el hospital general, donde normalmente debe haber una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones, ¿correcto? Y el flujo tiene que ir. Entonces, ¿yo qué les voy a preguntar, no es cierto? Ustedes van a tener dos cosas. Si ustedes atienden un paciente con ideación autolítica activa, ¿no es cierto? Activa, y que ya previamente ha tenido intentos de suicidio, ¿lo van a derivar al centro de salud mental comunitario? No, lo tienen que derivar directamente a un hospital general. Pero si tienen una paciente que tiene un trastorno de personalidad y garantizan que el psiquiatra esté ahí y también hay un psicólogo, ya lo derivarán al centro de salud mental comunitario. Eso es lo que tienen que aprender, el flujo, ¿correcto? Y también esto, la misma ley ha hecho que se creen hogares protegidos, residencias protegidas, y centros de rehabilitación laboral y centros de rehabilitación psicosocial. ¿Sí? Esto es lo más importante. Y este es el fluxograma de atención, ¿no? De la comunidad van a ir a establecimientos de salud, se evalúa la atención en las personas en salud mental, si es un caso moderado o grave, con referencia al centro de salud mental comunitario. Si no es un caso moderado o grave, se le da un plan de atención, se le da alta, si se lograron los objetivos planteados para su recuperación, se le da alta, ¿no? Si no se lograron, ya va a necesitar una atención de mayor complejidad y ustedes van a tener que hacer la referencia al centro de salud mental comunitario. Pero, lamentablemente, en los centros de salud mental comunitario, ¿ustedes creen que el psiquiatra está las 24 horas del día? No está. ¿Para qué creen que acá en Arequipa y en todo el sur del Perú se ha creado una unidad de emergencia psiquiátrica? A ver, para atender esa demanda. Nosotros atendemos esa demanda, ¿no? Pacientes suicidas, pacientes con abstinencia del alcohol, alcohol agudo, ¿correcto? Por eso el paradigma de la psiquiatría ha cambiado un montón en los últimos años. La psiquiatría de hace 10 años no es la misma de ahora. No es la misma de ahora. Y eso lamentablemente algunos colegas que son psiquiatras mayores no entienden. Y se oponen al trabajo en la psiquiatría de emergencias. Se oponen. Y están pues desubicados en su tiempo real, ¿no? Esa es la verdad. Entonces al final ustedes, teniendo la capacitación en el diagnóstico, van a poder derivar a un paciente de manera adecuada y van a hacer su trabajo de manera adecuada, ¿correcto? Eso es lo más importante ahí. ¿Y por qué es necesario? Y esto es lo más importante, chicos, y lo que yo siempre trato de defender en la facultad. Yo no quiero que a psiquiatría ni a psicopatología le quiten créditos, porque es importante que ustedes estén capacitados en esto. Primero, ¿no? ¿Por qué es necesario la educación en salud mental en los médicos generales? Primero, hemos visto que la prevalencia y la incidencia de la patología mental es elevada, especialmente ¿qué cuadros? La depresión, la ansiedad y últimamente el consumo de sustancias, ¿correcto? 2. El primer contacto del paciente con patología mental, ¿con qué servicios es? Con los servicios de atención primaria, ¿sí? Y las patologías más prevalentes, la depresión, la ansiedad
el uso de sustancias pueden ser tratadas en el primer nivel de atención y patologías mucho más complejas ser derivadas de manera más temprana, y de esa manera se reduce costes y se mejora la eficacia y la efectividad de las intervenciones. Y tercero, el enfoque comunitario de atención integra los establecimientos de primer nivel de atención en el sistema de salud mental, y el médico general debe recibir capacitación en pregrado sobre salud mental y psiquiatría clínica. Porque si no sabe detectar qué va a hacer cuando se enfrente a un paciente con agitación psicomotora, cuando se enfrente a un paciente con ideación autolítica, cuando se enfrente a un paciente con un primer brote psicótico, ¿le va a dar paracetamol? No, ¿no es cierto? Pues ese es el objetivo de nuestro curso, que me aprendan eso. Por eso cerramos el curso con esto, ¿sí? Y con eso ya hemos terminado. Yo les dejo una frase de Alonso Cueto. ¿Conocen quién es Alonso Cueto, no es cierto? No conocen. A un cocacho les voy a dar, ¿ya? Es un escritor peruano que ha escrito una trilogía de novelas. Una de ellas es La Pasajera, La Noche Azul, y hay una más que ahorita no recuerdo. Y nos dice que el perdón es lo más difícil, y sin embargo uno no puede seguir viviendo sin perdonar a otros y a uno mismo. Y con eso hemos terminado el curso, chicos. Gracias por su atención. ¿Qué ha pasado? No acepto regalos, ¿eh? Por si acaso. Listo, ya hemos terminado. ¿Qué me han comprado, chicos?